Hola amigos, hoy voy a contarles una historia que le sucedió a un chico que entrevisté en el sanatorio con motivo de argumentar mi tesis de medicina. Todo comenzó la mañana de un viernes de agosto del 2022, un profesor con el que me llevo muy bien me consiguió una cita en un sanatorio de la ciudad para completar mi tesis. Por motivos personales tendré que omitir el nombre, pero es un sanatorio que se encuentra en Tampico, Tamaulipas. Cuando entré al lugar, intenté entrevistar a algunos pacientes, pero esto me fue imposible ya que ninguno podía sobrellevar una conversación coherente, por lo que pregunté a una de las enfermeras del lugar y me dijo que había un joven que parecía bastante lúcido, pero que aún así, no le prestara mucha atención ya que siempre contaba una historia muy rara a la cual se cree que lo trajo hasta aquí. Esto evidentemente llamó mucho mi atención, por lo que fui rápidamente en busca de este paciente. Para mi sorpresa, el joven era apenas un chavalito de unos 16 años aproximadamente, se le veía muy serio y me atrevería a decir que con la mirada perdida, yo me acerqué lentamente para no perturbarlo de alguna manera, sin embargo, ni siquiera me prestó atención hasta que le hablé. Hola, buenos días, ¿me dejarías hacerte algunas preguntas? ¿Qué? Oh sí, claro, buenos días. Por su reacción pude darme cuenta que siquiera era capaz de entenderme, por lo que procedí con las preguntas que intenté con otros pacientes. Por motivos que ustedes ya entenderán, no podré revelar las cosas como su nombre y de dónde era exactamente, así que iré a la pregunta más importante. Todo había transcurrido con normalidad, el joven se veía bastante bien, hasta que le hice aquella pregunta de la cual me arrepiento hoy en día. Disculpa, te ves bastante sano para mí, ¿se puede saber por qué motivo te encuentras en este sanatorio? Por un momento el joven se quedó en silencio, seguido de eso me tomó de la mano y me dijo con unos ojos muy abiertos y una voz quebrada. Si te lo digo, ¿prometes que no me tacharás de loco? Debido a la reacción del muchacho, yo me hice un poco para atrás y le contesté de una forma calmada. Claro, por favor, cuéntame. Bueno, todo comenzó hace unos 3 meses, yo me encontraba en la madrugada viendo YouTube, era fin de semana y no había mucho que hacer, por lo regular mis compañeros nunca me invitan a sus reuniones, supongo que no soy bueno socializando, en fin, me pasé gran parte de la madrugada como de costumbre perdiendo el tiempo hasta que... En ese momento, el joven hizo una pausa, enseguida empezó a tapar parte de su cuerpo con su sábana para después continuar. Mientras veía un video de Vegeta 777, lo recuerdo muy bien, incluso la hora, eran las 3 de la madrugada, cuando me llegó un WhatsApp, yo lo tengo vinculado a mi laptop, por lo que lo vi de inmediato, antes de abrir la pestaña, me pregunté a mí mismo que quién podría mandarme un mensaje a esa hora, para mi sorpresa, era un colega que me había mandado un sticker, fuera de la hora todo me parecía normal. Pero cuando abrí el chat para ver el sticker, él estaba ahí. ¿Quién? ¿Quién estaba ahí? Era el sticker de un perro, uno de raza husky, tenía una expresión bastante rara, pero lo peculiar es que se veía una mano humana apuntándome directamente. Recuerdo que me causó mucha incomodidad, pero ese colega suele enviar stickers raros al grupo del salón, por lo que solo le contesté con un jajaja. Después de eso le pregunté que por qué me mandaba eso. Después de eso, vi cómo empezó a escribir, parecía que sería un mensaje algo largo ya que fueron cerca de 15 o 20 segundos antes de que me lo mandara. Él te está buscando. Eso era lo que decía ese mensaje. ¿Qué cosa? ¿Quién te estaba buscando? Eso mismo le pregunté, a lo cual me mandó un último mensaje. Escóndete. Después de eso le pregunté que de qué estaba hablando, pero mis WhatsApp ya no le llegaban, así que dejé de intentar. Muy confundido me fui a la cama, recuerdo que estaba a punto de dormir, cuando empecé a escuchar a los perros de la colonia ladrar muy alborotados. Al principio pensé que era el velador que estaba haciendo su recorrido de costumbre ya que los perros empezaban a ladrar cada vez más cerca hasta que de repente se hizo un silencio sepulcro. En
ese momento empecé a escuchar unos ruidos raros afuera de mi casa, se escuchaba como si un animal caminara por el monte, recuerdo muy bien ese sonido porque los gatos de mi vecino suelen caminar mucho por la noche y siempre escucho ese ruido del pasto, pero esta vez escuchaba algo diferente, era como si se tratara de un animal más grande. Después de unos segundos escuché cómo se iba ese animal, ahora estaba dispuesto a conciliar el sueño, pero de repente, escuché algo que me heló la sangre. Era como si algo estuviera arañando y de vez en cuando tocando la puerta de mi casa. Mi recámara es la que se encuentra más cerca de la entrada, por lo que me fue muy fácil distinguir el sonido, sin duda esa era la puerta de mi casa. Yo tenía mucho miedo, sin embargo además de mí, en la casa solo se encontraba mi madre, durmiendo ya que mi padre se encontraba de viaje por su trabajo y mi hermano mayor ya no vivía con nosotros. Así que me armé de valor y tomé un bate de béisbol que tenía bajo mi cama y salí sigilosamente de mi cuarto. Entonces empecé a caminar lentamente mientras escuchaba esos sonidos en la puerta, y conforme avanzaba, podía sentir cómo temblaba de miedo de los pies a la cabeza, simplemente no podía entender lo que estaba pasando. Cuando llegué a la puerta no pude hacer otra cosa más que preguntar: ¿quién es? ¿Por qué toca la puerta a esta hora? Para mi sorpresa, una voz me contestó del otro lado: ven, sal a jugar conmigo. Un escalofrío recorrió toda mi espalda, esa voz era muy extraña, era como si le hubiera costado trabajo decir palabras. Un silencio cubrió el lugar, frente a mí estaba ese pequeño lente por el que podemos ver a las visitas desde adentro, por lo que con mucho miedo decidí mirar. Ese fue el error más grande de mi vida. Él estaba ahí, sus ojos no dejaban de mirar el lente como si supiera que yo lo estaba viendo, la sensación que recorrió todo mi cuerpo fue tan extraña, si tuviera que describirlo. Fue como si de la nada mi sangre se convirtiera en agua fría, el pavor y miedo que sentí no se compara a ninguna otra cosa que me pueda imaginar. Del susto, intenté correr al cuarto de mi madre, pero fue inútil, me tropecé con mis propios pies intentando correr, recuerdo que un enorme charco de mis propios orines empezó a expandirse mientras yo gritaba a mi madre desesperado, grité y grité hasta donde recuerdo, y varios días después desperté en este lugar. Y bien, esa historia le servirá para su tesis. Yo no pude contestar más que asintiendo con la cabeza. La historia de este jovencito me causó un escalofrío muy grande, debido a cómo describió todo con lujo de detalle. En ningún momento me pareció estar escuchando la historia de alguien que padezca de sus facultades mentales, es como si me hubiera hablado completamente con la verdad. Después de eso me retiré del lugar, ya analizando las cosas ciertamente me resulta muy difícil de creer, pero me gustaría saber qué piensas tú.